esta semana. Ya hoy vamos a entrar parte del 2 y luego parte del 3. Podríamos estar planificando una primera prueba corta con relación a los 3 primeros capítulos. Gran parte de la información que hemos puesto, que hemos hablado, es la que está en el libro, ¿verdad? Mucha de la información que está aquí es muy teórica. Lo que yo he tratado de darles es una pauta de cómo se debería de aplicar en la vida real, en la vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver aquí. La semana pasada que enfocamos bastante el proceso administrativo, cómo se aplica en el presupuesto, y pues es muy bonito el armar todo esto, el hacer la planificación. Yo he estado ya varias veces haciendo esa planificación. Es muy interesante poder uno ir desarrollando y poniendo en práctica uno sus conocimientos, como a mí me tocó como estudiante. Y algo bien importante de todo esto es que para poder adaptar todas las decisiones o para poder ir haciendo la planificación, pues hay que ir creando un esquema en el cual vamos a tener la intervención dentro de la planificación de dos factores, los factores internos y los factores externos. Cuando hablamos de estos factores, tanto internos como externos, nos referimos a que los factores internos son controlados por la misma empresa. Quiere decir esto que los factores internos, a la hora de que se están evaluando dentro de la planificación, nosotros podemos decir, bueno, si se diera esta situación, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? O esto vamos a hacer acá, o previendo cualquier situación, vamos nosotros a tratar de adaptarlo. Y el factor externo regularmente es un factor que está fuera del alcance de la empresa, pero que siempre hay que estar uno pues pendiente de ello, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría que me comentaran, ya que medio les indiqué cuáles son los factores, ¿cuáles creen ustedes que pudieran ser factores internos que pudieran afectar a la empresa? O que la empresa tendría que evaluar dentro de la planificación. Sí, Christopher. Podría entrar en esto tal vez la competencia league, y pienso que también pues valga la redundancia, así como lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? La pandemia que llega a afectar también de forma financiera nuestros ingresos. Muy bien, gracias. Ahora, una pregunta. ¿La pandemia será interna o externa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un factor interno o externo? Buenas tardes, licenciado. Pues, en mi opinión, yo pienso que es un factor externo, Exacto. porque es algo que no se puede controlar, aunque sí va a afectar internamente. Muy bien, gracias, Gabriela. Muy amable. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, en el caso que me estabas comentando, Christopher, de la pandemia, pues ahí ya casi que tendríamos que adaptarnos nosotros, ¿verdad? No es que necesariamente vayamos a poderlo controlar. Entonces, los factores internos, valga la redundancia, son propios de la empresa, ¿sí? Ahí centremos, son propios de la empresa. Por eso les preguntaba yo, ¿qué aspectos consideran ustedes que pudieran ser factores internos y que nos pudieran, los tendríamos que tratar de resolver internamente, o sea, que pudieran afectar a o sea, cuando estamos haciendo, cuando estamos creando una planificación vamos a encontrar los dos factores, internos y externos. Ahora, ¿qué factores internos creen ustedes que pudiera afectar la planificación? Mónica.
¿La escuchamos, Mónica, o se le activó el audio? A ver, los que trabajan, ¿qué factores internos creen ustedes que pudieran afectar la empresa? Se trabó, Licenciado, Perdón. Aquí voy a perdón, levantar la mano. Vamos a darle la palabra a Obed, y después a usted, Gaby, y después a Mónica. Por favor, gracias. Obed. Buenas tardes, licenciado. Sí, Obed, buenas tardes. Bueno, considero que uno de los factores internos podría ser el tamaño de la empresa Ujú. y el número de actividades o tareas que ahí se realizan, porque eso también afectaría. Sí, desde cierto punto tienen toda la razón, Obed, porque, por ejemplo, si la empresa empieza a crecer y empezamos a darnos cuenta de que no tenemos espacio, pues lógicamente se va a convertir en una situación que debemos contemplar dentro de la planificación para ver, por ejemplo, eh, rentar un lugar cerca de la empresa o crear un área administrativa y un área de producción, o un área administrativa y una bodega, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un parte de un problema interno que se debería de tomar en cuenta en la planificación. Ahora sí, Gaby, por favor, si es tan amable. Pues yo solo iba a opinar que un factor interno podría ser la falta de toma de decisiones dentro de la planificación, porque es lo primero que se debe de hacer, y si no se planifica bien, pues sí va a dar problema después. Ok, muy bien. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la toma de decisiones. Muy bien, gracias. Mónica. Lick, perdón, es que se me había quedado trabado el micrófono y no podía desactivarlo. Los factores internos es todo aquello que compete dentro de la empresa, como por ejemplo ahorita que empezó la pandemia, que no podía abrirse al público, pero se tenía que hacer un delivery, o podían crear un delivery para poder despachar a domicilio. Entonces, esos son factores internos, el no contemplar o no planificar o organizar para poder resolver de acuerdo a la problemática que tenga la empresa, ¿verdad? En su momento. Gracias, Mónica, muy amable. Bueno, miren pues, la pandemia no es parte de los factores internos. Si bien lo que dijo Christopher y lo que dijo Mónica ahorita, lo que esté afectando ahorita por la pandemia, ya son decisiones que nosotros tenemos que tomar en el camino por un factor externo que nos está afectando una planificación que ya se había elaborado. O por ejemplo, ahorita, para el año 2021, pues son factores que tenemos que considerar, pero son derivados de un factor externo. Les voy a comentar, un factor interno. ¿Quiénes en su empresa tienen sindicato? Levanten la mano. O tengan asociación de trabajadores. Bien, ¿alguien más que tenga sindicato en su empresa? Solo Mónica. Bueno, un sindicato es un factor interno que se puede manejar, ¿ya? Y que dentro de la planificación nos podemos adelantar a ese factor. Y eso lo estoy trayendo así a la pura vida real, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hay si este año toca la negociación del pacto colectivo? Dentro de nuestra planificación, sí debiéramos tener en consideración, la institución debería tener en consideración qué beneficios piensan ellos que va a pedir el sindicato, o qué beneficios se van a renegociar. ¿De acuerdo? El sindicato. Si es una asociación, se llama asociación solidarista. Si es una asociación solidarista, pues igual, ¿verdad? Es probable que la asociación solidarista vaya a pedir alguna situación, ¿verdad? Y que vaya a pedir tal vez algún préstamo a la empresa para hacer una mayor inversión, o bueno, hay tantos factores. Entonces, son dos aspectos de los que nosotros debemos de estar y debemos tener bien controlado.
Otro factor interno, como lo decía anteriormente Obed, es que la empresa vaya a crecer. El día viernes platicábamos de las empresas que, derivado de la pandemia, muchas pues, crecieron sus ventas y entonces dentro de la planificación para el 2021, pues definitivamente lo que se tendría que hacer es dentro de la planificación ver el crecimiento de la empresa. Crecimiento físico, de estructura, de personal, qué sé yo. Pero hay un crecimiento de la empresa. Entonces es un factor interno porque la misma empresa lo puede controlar. ¿De acuerdo? Las tomas de decisiones que hablaba hace un momento Gabriela, o Gaby mejor, soy más bonito. Gaby, en relación a los problemas que se pudieran suscitar o las situaciones que se tendrían que suscitar en la planificación, por ejemplo, ampliar el límite de crédito, disminuir el límite de crédito podría ser también, o también pudiéramos tener algún tipo de cambio dentro de la empresa. Hoy está de moda mucho el outsourcing, por ejemplo, en la que es limpieza, en lo que es mensajería, bueno, podrían ser, son cosas que se pueden evaluar y modificar internamente, y que la junta directiva, el consejo administrativo, las personas que llevan la delantera en la empresa pueden tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos en los factores internos. Son todas aquellas actividades que las autoridades de la empresa pueden tomar decisión para cambiar, ya sea para mejorar o para restringir. Bueno, hay diferentes situaciones. Una empresa, por ejemplo, que se vio afectada por la pandemia, pues como decía Mónica, dentro de sus nuevos servicios, pudiera decir, bueno, entonces vamos a crear ahora un departamento para poder hacer la entrega del producto, ¿no? O bien contratar un sistema como Globo, Hugo, o tantos de esos sistemas, o contratar, hacer un outsourcing del reparto a domicilio. Entonces, son situaciones que se van, que tienen que ir ellos viendo cómo lo pueden mejorar y cómo pueden adaptarlo para mejorar el servicio en la empresa. Muy bien. Hablemos de los factores externos. Ya hablamos un poquito acerca de la pandemia. Si estamos dentro de la planificación, escuchen bien, estamos dentro de la planificación, estamos ya elaborando la planificación. ¿Creen ustedes que la pandemia todavía sería un factor externo? Sí, ¿y por qué? ¿O no, y por qué? Cuéntenme. Sí, licenciado. Gracias, Mónica. Siempre levantemos la manita para que no se nos confundamos, pero la escuchamos, Mónica. Gracias. Yo considero que sí se tiene que tomar dentro de la planificación porque es algo que aún en la actualidad está afectando a las empresas y aún no se sabe a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias o determinaciones tanto internacionales como nacionales que se tomarán de acuerdo al giro o cómo vaya caminando la pandemia. Entonces, sí se debe de considerar, por ejemplo, el año pasado fue afectado demasiado el cierre de fronteras, transporte y todo eso de productos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya los stocks, que es un país bastante comercial, ya no tenía el suficiente stock por lo mismo, porque los envíos, la producción no fue normal, no se hizo como normalmente se hacía. Entonces creo que para este año sí debe de ser bien considerado, e incluso la forma de trabajo que cambió bastante. De ahora, por ejemplo, yo trabajo mucho, trabajábamos con estudiantes, visitantes que llegaban ahí, y hoy todo lo estamos haciendo virtual, ya que aún no permiten los grupos grandes.
Muy bien, gracias, Mónica. En el orden, Javier de la Cruz, por favor. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Consideraría Javier. que sí, todavía tendría que tomarse en cuenta, ya que no hay una fecha totalmente exacta de cuándo se vaya a terminar. Como se ha estado viendo el rebrote de los casos, podríamos ver que existe el riesgo de que nuevamente vuelvan como decía la compañera, cerrar fronteras o hacer que no hayan pasos entre departamentos. Entonces, considero que claro, también depende del tipo de la empresa, pero como gerente de una consideraría tener un plan de contingencia pensando que ya hemos tenido precedentes de un cierre de país y problemas en circulación y todo eso. Entonces, considerando el estado en que estamos actualmente, consideraría que es importante tomarlo en cuenta. Gracias, Javier, muy amable. ¿Había alguien más ahí de los caballeros? Bueno, démosle la palabra ahora a Gaby Mendoza, por favor. Licenciado, pues yo, en mi opinión, pienso de que también es necesario tomar en cuenta dentro de la planificación, porque de no ser así, la empresa podría irse al quiebre. Por ejemplo, el año pasado, mi esposo trabajaba en una empresa donde no quisieron adaptarse al cambio por la pandemia, porque todo fue rápido, ¿verdad? Nadie estaba listo para el cambio, entonces la empresa, por tomar malas decisiones, tuvo muchos problemas económicos y no se adaptaron en sí. Las decisiones que tomaron pues fueron malas, no se adaptaron y la empresa tuvo que cerrar. Este nuevo año las empresas, en mi opinión, pienso de que ya lo deben de planificar bien para no quedarse atrás, para poder siempre salir adelante y así que no quiebren las empresas, más que todo, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias, Javi, por la información. Gracias a todos por sus opiniones. Muy bien. Pongamos atención a algo. En efecto, cualquier situación que se esté planteando con relación a bueno, ahorita estamos pensando en la pandemia, ¿verdad? Y bueno, para nosotros es una situación y tal vez muchas personas están poniéndole el dedo en la llaga, como se dice, a lo de la pandemia, pero no solamente la pandemia. Para empezar, nosotros vivimos en un país netamente sísmico y por el tipo de topografía que hay, una inundación, una cosa por el estilo, nos podría afectar bastante, ¿verdad? Y el año pasado se detectaron la mayor parte de inundaciones, no se había visto en años, muchos años, la gran cantidad de huracanes que se dio. Situaciones en las cuales debemos de estar bien precavidos en cada una de las situaciones ahora. Y enfocándonos claramente en la pandemia, que es el punto álgido ahorita de todas las empresas, ¿verdad? Yo estaba platicando con una persona y me decía, no, mira, lo que pasa es que al principio con el transporte urbano, pero sí urbano, el Transmetro, sí, bajaban las personas y desinfectaban el bus y volvían a subir volvían nuevamente a subir. Ahora ya no, ahora bajan las personas y vuelven a subir las otras. Entonces ya no hay un control sanitario, pudiéramos decir, de ese servicio. Y lo que sucede acá, y es algo bien interesante, es que uno de los problemas más grandes que hay es ahora los costos. Los costos afectan, ¿verdad? El que ustedes vean que haya gel, el que ustedes vean que hay uno, dos, tres, no sé cuántos termómetros que tienen que estar ahora en las puertas, ¿verdad? Y en algunos centros comerciales, pues ahora tienen una persona en cada una de las puertas, ¿no? Eso es un costo adicional que tiene que estar cubriendo la empresa. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de eso y eso estaría afectando algunos de los procesos internos que se esté realizando la empresa y básicamente en el valor agregado que le tiene que poner ahora para poder cubrir con los protocolos de seguridad, ¿verdad? Muy bien. Todas esas cosas las tenemos que evaluar. Pero hay un punto importante.
y es la toma de decisiones. A ver, aquí hay algunos comentarios en el chat, los voy a leer de una vez. Muy bien, Wendy sobre el curso externo, el rendimiento del personal, el rendimiento del personal, dice Edwin Che. Sí, recuerden que cuando hablamos de la parte de organización, definimos algunos parámetros o algunos perfiles o estándares de las personas que deberíamos de contratar. Muy bien. Y Jonathan Hernández dice lo mismo que pasa en los mercados. Al principio había alguien en las puertas aplicando gel y la temperatura adicional y no dejaban entrar a las personas. Ah, sí, perfecto. Exacto. Y por eso fue que castigaron a los mercados, ¿verdad? Jonathan hace mención de los mercados ahorita. Por ejemplo, la semana pasada fue que implementaron el cierre de los mercados a las 2 de la tarde, ¿verdad? Yo creo que hoy, como a partir de no sé qué fecha, les autorizaron ahora a las 5 de la tarde. ¿Pero por qué? Porque rompieron los protocolos, ¿no? Y después se entraba, al principio sí, ¿verdad? Si uno no le tomaba la temperatura y no se echaba gel en las manos, no entraba. Y tenía que ir con su mascarilla. Pero ya después mirábamos gente en los mercados sin mascarilla y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, dentro de la planificación debemos de considerar todos esos gastos. Ahora, pongamos atención a algo bien importante. Nosotros podemos planificar, pero recuérdense que la planificación siempre la vamos a llevarla a la par de la realidad. La planificación es algo escrito que nosotros proyectamos o vimos en determinado momento hacia el futuro y hicimos esa proyección o determinamos esos objetivos y esas metas. Pero ya en la realidad, ya en el día a día, sabemos que la planificación, aunque la hayamos hecho nosotros muy detallada, muy ordenada, no va a funcionar exactamente como nosotros lo dijimos. Pero nuestro objetivo es tratar de alinear lo que planificamos a forma de que ni se vaya a la derecha ni se vaya a la izquierda, ¿no? Tratar de ir en el camino así que recto o por donde se planificó. Entonces, para eso vamos a encontrar que vamos a tener que tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, entonces no vamos a poder evaluar el control, aplicar el control en las diferentes situaciones que vayamos a encontrarnos. Para eso, vamos a ver el proceso de la toma de decisiones. Quiero comentarles que para lo que es toma de decisiones se ha escrito mucho. No hay un manual, no hay una enciclopedia o un libro que nos indique cómo tomar las decisiones. La toma de decisiones es algo de los puntos que ahí sí las personas que van a tomar la decisión tienen que hacerlo, como decimos regularmente, con la cabeza fría, ¿verdad? Y sí tomar ciertas medidas o dar ciertos pasos. Por ejemplo, el libro nos va a dar ciertos pasos, ciertos lineamientos. Pero como lo repito, en toma de decisiones hay una gran cantidad de literatura escrita para poder hacer esto. Pero el primer punto es reconocer el problema, ¿verdad? ¿Qué es el problema? ¿Qué nos está causando o qué nos va a causar más adelante? Pues, por ejemplo, si rompemos los protocolos, pues alguien pudiera decir, no, hombre, si aquí ni van a venir, si aquí es bien lejos, usted, mire. Ay, mira, aquí si vienen los de salud, les damos, listo. Misión de alta administración, de promover la eficacia. Tiene abierto su audio, Mónica. Entonces, no lo hagamos. O dejémoslo ahí. Y cuando caen, por ejemplo, yo tengo enterado que hace como 3 semanas cayeron en centros comerciales y les cayó una sanción por no llevar los protocolos. Entonces, hay que reconocer el problema, pero reconocerlo, corregirlo y prever que no se vuelva a repetir. Entonces, hay que reconocer ese problema. El segundo paso es, cuando ya tenemos el problema, identificar qué alternativas tenemos. Nos corremos el riesgo que lleguen los de salud o que alguien ponga una denuncia porque no estamos cubriendo los protocolos, o bien
mejor invertimos en que el protocolo se lleve a cabo para evitar una sanción. ¿Sí? Entonces, ese es identificar las alternativas. Pudieran haber 2, 3, 4 alternativas, ¿verdad? Hay que especificar las fuentes de incertidumbre. Dice, se efectúa un análisis cuidadoso de los posibles sucesos que pueda ocurrir y qué tanto pudiera afectar el suceso y qué tanto pudiera otros aspectos asociados afectar el problema. Si dejamos de cubrir, por ejemplo, si dejamos de hacer los protocolos, es probable que realmente la gente pues, no se dé cuenta, siga llegando. Ya mucha gente está cansada de usar mascarilla, ya mucha gente no se quiere poner gel en las manos. Muchos dicen que ya va la enfermedad va pasando, otros están en la espera de la vacuna. Bueno, podría haber algunos aspectos ahí. Pero otro problema asociado es que si dejamos de cubrir los protocolos, las personas que están adentro trabajando pudieran ser más, como dijera yo, vulnerables a poderse infectar si dejamos de cubrir los protocolos, ¿verdad? Entonces, ya identificando los análisis, identificando las alternativas, debemos de escoger una alternativa para poder corregir el problema. Y yo soy de la opinión que el problema no se debe de corregir solo para el momento. Se debe de corregir pensando en el futuro también. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Miren, yo he visto en la administración pública situaciones en las cuales, no, mira, hagámoslo así de esta forma y pongamos aquí, allá, empiecen a hacerlo. Porque es más rápido, porque es más sencillo, porque, bueno, porque alguien me avisó que el proveedor era amigo, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Y cuáles son después los problemas? Yo trabajé en un organismo en donde cada vez que llovía era un problema, ustedes. Si no era una oficina, era la otra, pero cada vez que caía un buen aguacero, había problemas. En más de algún lugar se inundaba. Eso era porque no habían hecho una proyección adecuada, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacían? Donde se inundaba hoy, bueno, le mandaban a alguien, reparaban, cambiaban el techo, modificaban algunas cosas, ¿verdad? Pero no estaban previendo que si volvía a caer un aguacero más fuerte del que había caído, se iba a inundar, tal vez ya no ahí, sino que más adelante, porque el agua, pues, lógicamente tiene un recorrido, ¿verdad? Entonces, era uno de los problemas. Luego, en una oportunidad estábamos planificando en otra institución la construcción de un archivo, ¿verdad? Y entonces, pues el archivo era un archivo muerto, o sea que se iban a tener ahí los documentos, pero no era un archivo que se iba a usar constantemente. Había que utilizar ciertos protocolos para que hubiera ventilación, fíjense ustedes, y que los documentos no se fueran a humedecer, porque al humedecerse se manchan, se arruinan. Bueno, hay una serie de situaciones que hubo una persona ahí especialista en archivos, ¿verdad? Entonces, decidimos que el lugar donde se iba a hacer era un lugar donde estaba el área de las oficinas de transporte. Y lógicamente de transporte me dijo, mire, iban a hacer el archivo y a mí dónde me van a mandar, ¿verdad? Y entonces querían mandarlo a otro lugar y se volvió un pequeño relajo ahí hasta que yo les dije, ¿saben qué? Mantengamos las oficinas de transporte abajo, primer nivel, y en el segundo nivel construimos el archivo. ¿No? Era lo más lógico. Y de todos modos el archivo no iba a tener mayor movimiento, no iba a ser un archivo del cual estuvieran buscando información constantemente. Entonces, bueno, ahí después de una serie de negociaciones logramos caer en que sí lo íbamos a hacer así. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Querían sacar a los transportes del área, ¿verdad? Entonces decían, no, pero ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Dónde más? Si los llevamos a otro lado, van a afectar a otras áreas. Y eso era lo que yo miraba ahí en la oficina. El terreno era muy grande, pero todo estaba construido a un solo nivel. A un solo nivel.
y sí se podría construir oficinas a un segundo, tercer, sí, hasta un quinto nivel, porque el lugar daba para poderlo hacer. Pero era una planificación muy pobre. Vieron el problema, lo identificaron, pero nunca pensaron que podía crecer o que iba a haber, o qué soluciones más pudiera haber obtenido en la construcción de unas instalaciones. Entonces, cuando vemos estas situaciones o que se nos presenta la situación, debemos de prever también consideraciones, considerar el riesgo que se va a llevar y también verlo también, evaluarlo a modo de poder ver hacia el futuro, ¿verdad? Y lógicamente, como les digo, ahí habían varias construcciones, pero todas estaban a un nivel. Bueno, una serie de situaciones que se habían presentado ahí. Entonces, cuando tenemos un problema, debemos de evaluar esas alternativas. Buscar la alternativa más adecuada y siempre teniendo en consideración que esa alternativa no puede ser el 100%, ¿verdad? Evaluando la alternativa con una opción A y B. Si ya escogimos una de las 2 o 3 alternativas, esa que hemos escogido que debe tener un plan B, un plan C, si es posible, ¿verdad? Por si creo que se pudiera haber alguna modificación. Y pues como les dije anteriormente, deberíamos de pensar siempre que esas alternativas que estamos buscando para solucionar un problema no sean para solucionar el problema en el momentito, es para solucionar el problema en el momento y verlo hacia el futuro. ¿No? Esa es parte de lo que nosotros debemos de considerar en la evaluación de los problemas o en la toma de decisiones, y también ver las acciones correctivas que se tendrían que dar en caso el problema pues fuera concurrente, ¿verdad? Si el problema nos vemos que va a ser concurrente cada determinado tiempo, entonces buscar las alternativas más adecuadas para no vernos más adelante afectados por las mismas situaciones. Eso que les digo yo de donde yo trabajaba, hoy había un hoyo, o se rompió una lámina, o el canal se doblaba. Miren, una de sus soluciones inmediatas, eran inmediatas, lógicamente, pero ahí las dejaban, ¿verdad? Ahí las dejaban. Yo me recuerdo que construyeron unas oficinas y esas daban al parqueo. El parqueo no estaba techado. Y las hicieron, toda la orilla que daba al parqueo, toda era de tabla yeso. Yo sé muy poco de construcción, pero cuando yo fui a ver, había habido un día, se tapó uno de los drenajes del parqueo y se estaba inundando el parqueo, antes el agua llegó hasta las oficinas. Y uno de los problemas que había era que como las paredes eran de tabla y eso, ustedes se pueden imaginar qué estaba pasando, ¿verdad? Se estaba carcomiendo, se había humedecido. Yo le digo, ¿cómo construyen unas paredes externas de tabla y eso? De tabla y eso es excelente para construir internamente, y todavía sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y sí se puede construir con tablayeso externo, es un tablayeso especial, no es directamente el tablayeso común y corriente que nosotros utilizamos. Entonces, es ahí donde yo digo, la planificación no fue bien adecuada, 1, y 2, la situación de problemas, solo permítanme, apuntarte este nombre, por favor, licenciado César, Rogelio Ardeano. Me está pidiendo ingresar, solo para que lo considere si está dentro del grupo y si se acaba de... Rogelio Adriano. Ardeano. Sí, ahorita lo voy a admitir. Disculpen, jóvenes, pero queremos tratar de que todos puedan entrar sin mayor problema. Entonces vamos nuevamente a la situación. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, tiene que ser una decisión bien analizada, jóvenes. No es como decimos solo, como decían las abuelitas, solo por taparle el ojo al macho. ¿Qué significado tendrá? Pero eso es lo que decían siempre las abuelitas, ¿verdad? Entonces, esa toma de decisiones sí debe de seguir ciertos pasos para poder
tomar una decisión adecuada. ¿Estamos ahí claros? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de, aquí el libro lo habla como, lo identifica con las letras PCU, que significa planificación y control de utilidades. Muy bien. Quiero que ustedes me digan, ¿cómo hago yo para determinar las utilidades? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Rastrear las pérdidas, Lick. ¿Perdón? Rastrear las pérdidas y ver la diferencia entre lo que se ocupa y lo que no. Ok, muy bien. Y rastrear las pérdidas. ¿Alguien más? ¿Cómo harían ustedes para identificar las utilidades? Alguien se la mano. Está bueno. Obed nuevamente. Juan Aguilar y después Obed. Creo que hay que identificar los costos y los gastos, licenciado. Perdón, no te escucho muy bien. Igualito, no te escuchamos. ¿Aló? No mucho le escucha. No te escuchamos mucho, Juan Aguilar. Ahí sí. Ahora sí. Perdón, si todavía está malo mi micrófono aquí. No estaba hablando solo. Sí, digamos, hay que calcular, identificar los costos y los gastos y compararlo con los ingresos, y esa diferencia pues es parte de las utilidades. Bueno, es las utilidades después de impuestos. Muy bien. Identificar los costos y los gastos. Quedémonos ahí. Escuchamos nuevamente a Orlando, que estaba levantando la mano ahorita o fue anteriormente. No, Lick, disculpe, se me presionó sin querer, es que estoy bajando el bus. Perfecto, no hay problema. Muy bien, entonces, identificar los costos y los gastos. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Qué más hacemos para encontrar las utilidades? ¿O será que solo Juanito y Orlando vinieron hoy a clase? Ahí está, alguien más. Axel, por favor. Licenciado, para calcular, digo, las utilidades, Sí. tomar en cuenta también pagar lo que son los accionistas preferentes, como los comunes, solamente. Muy bien, gracias, Axel, muy bien. Luis Fernando Raxón. Gracias, Lick. Solo para acotar que sí, las utilidades obviamente es la diferencia entre los ingresos, los gastos, costos, y luego pues lo que queda, ya ahí ya lo contemplamos como utilidad, ¿verdad? Muy bien, gracias, muy amable. Entonces, estamos hablando de costos y gastos. Ahora, ¿qué es el costo? ¿Qué es el costo de un producto? A ver, pero no los mismos. Quisiera que me contestaran otros. ¿Qué es el costo de un producto? Christopher. Implica todo lo que es, por ejemplo, mano de obra, materia prima, insumos, ¿verdad? Por ejemplo, para fabricar, no sé, digamos un teléfono, ¿verdad?
necesitamos desde los cables que lleva, las memorias, los chips que necesitan, el vidrio, ya sea plástico, metal, ¿verdad? El trabajo que se va a hacer de la mano de obra para fabricarlo, ¿verdad? Entonces, todos esas pequeños pagos, ¿verdad? Que se hacen por la materia prima y por los insumos, ¿verdad? Es lo que conlleva el costo del teléfono, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? El precio agregado que se le agrega para recibir utilidades. Muy bien, gracias, Christopher. Orlando, gracias, ya participaste, vamos a darle la oportunidad a otros compañeros. Y aquí en el chat tengo a alguien que me está mandando información, Jonathan Hernández. Sí, muy bien, los materiales indirectos, manos de obra y costos indirectos de fabricación. Muy bien, son parte de los costos. Muy bien. Cuando hablamos de costos, jóvenes, nosotros tenemos que conocer los costos. Si alguien no sabe cuál es el costo de un producto, es como que anduviera nadando sin una brújula, o estuviera en un barco sin una brújula. Perdón, Mario Rojas, ¿me quería hablar? ¿O quería hablar, Mauricio? No, ya estamos, licenciado, ya creo que ya no lo interrumpo. Ok, perfecto, estamos ahí. Muy bien, entonces, si no sabemos cuáles son los costos de la elaboración de un producto, de la elaboración o de la compra de un producto, ¿verdad? Porque recuérdense que dentro de la elaboración, pues ya dijimos la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación, que incluye varias secciones ahí, pero lo importante son estos tres. Si no tenemos cuál es el costo del producto, no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. Pudiéramos crear un producto de excelente calidad, con la mejor materia prima, con la mejor mano de obra calificada, pero ¿cuál es el costo? Si no tenemos los costos, no podemos nosotros ubicar su precio, ¿verdad? Y algo bien interesante, alguien pudiera decir por ahí, mire, yo quiero crear un producto de calidad para personas conocedoras, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero entonces tiene que hacer una evaluación bien clara de su mercado. A ver, ¿dónde realmente quiere colocar él ese producto? Y probablemente va a encontrar un producto, o sea, va a crear un producto de calidad, pero su mercado no va a ser el 100% del mercado que hay para ese determinado producto, ¿verdad? Porque ahí vamos a entender que muchas personas, dependiendo por su situación económica, van a preferir irse por un producto de menor precio. Entonces tenemos que calcular bien, saber bien cuál es el costo, cuáles son nuestros gastos, tanto de gastos de ventas como gastos de administración, obtener el costo total de ese producto y posteriormente de ahí ver entre el precio y los costos cuál va a ser nuestra utilidad. Pues eso es bien importante. Entonces, cuando nosotros hacemos el PCU, que es la planificación de costos y utilidades, debemos de tomar en consideración esa información. Cuando hablamos de costos, no solo estamos hablando de los costos de la producción. Estamos hablando de todos los costos que influyen o que se deben de tomar en consideración dentro de la elaboración del producto y de los departamentos alternos, o sea, la parte que no tiene relación directa con la producción. La parte administrativa, por ejemplo, es un costo muy alto, el costo administrativo. ¿Sí? El tener una recepcionista, el tener un mensajero, el tener una persona o dos personas o el número de personas que hacen la limpieza, el tener un servicio de vigilancia, parqueos, alquiler de oficinas o mantenimiento de oficinas. Eso es un costo bastante alto. Y les cuento, el costo administrativo es el costo que más debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque el costo del producto lo podemos ir tratando de ir viendo cómo lo podemos ir reduciendo.
Díganme ustedes cómo reducirían ustedes el costo de un producto sin afectar, oigan bien, la calidad. ¿Cómo reducirían el costo de un producto sin afectar la calidad? A ver, Javier de la Cruz. Gracias. Comprando más materia prima y tal vez conseguir un descuento por altos volúmenes de compra. Pudiera ser, me parece bien. ¿Alguien más? Luis Fernando, por favor. Sí, licenciado, optimizando también el procedimiento, el proceso, porque pues a veces hacerlo en línea, ¿verdad? Si es algo que se pueda optimizar en el proceso, pues eso ahorra el costo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué otro asunto pudiéramos, cómo pudiéramos optimizar ese costo, jóvenes? Reducir los costos fijos, dice alguien por ahí. Costos fijos hay en la producción y hay costos fijos administrativos ventas. ¿A cuál te referías, Moisés? Buenas noches. Sí, Mario. Tal vez yo pienso reducir los costos en la cuestión de transporte. Muy bien. Muy bien. Interesante. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de nuestros costos. ¿Qué es lo primerito que tendríamos que hacer? Identificar cuáles costos nosotros pudiéramos, pues como ustedes dijeron anteriormente, por ejemplo, en la materia prima, si compramos una materia prima, tal vez comprar más materia prima, tal vez habría que ver qué tipo de materia prima utilizamos, ¿verdad? Ahí se acuerda que la materia prima alguna tiene vida tiene caducidad, ya tiene una vida y hay que evaluarla. Por ejemplo, el almacenaje de materia prima, eso también nos pudiera beneficiar en mejores costos en la compra. Pero si tenemos que alquilar una bodega más o, bueno, qué sé yo, habría que evaluarlo, ¿verdad? Habría que evaluarlo. Yo diría que para la materia prima hacer un contrato con los proveedores de cierta cantidad de compra, pero que la fueran entregando de acuerdo como la vamos a utilizar. Porque así nuestra bodega va a estar en óptimas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Una excelente rotación de materia prima para evitar que se vaya a arruinar, inclusive que tengamos que pagar más seguro, ¿no? Entonces, podríamos decirle a alguien, mire, si yo le compro tanto, pero vaya despachándome conforme veo voy necesitando, y a usted le empiezo a comprar cierta cantidad. Yo como proveedor, si soy un poco más listo, bueno, hagamos un contrato, usted me dice que me va a comprar tanto de mi materia prima, yo con mucho gusto se lo vendo en mi producto, y en efecto, le voy a ir entregando conforme él va necesitando. Pero eso podría ser una de las opciones para bajar los costos. La mano de obra, nadie me la mencionó. ¿Qué opciones tenemos para reducir los costos en la mano de obra? Alfonso González, por favor. La especialización. La especialización, tal vez me amplíe un poquito más. De puestos o de funciones. Muy bien, o sea, contratar personas especialistas, muy bien, o capacitarlas, ¿verdad? Porque a veces contratar a un especialista a veces nos sale un poquito más caro, ¿verdad? Pero podríamos nosotros evaluar a nuestro personal y capacitar a las personas para que nos presenten una mejor elaboración de producto, ¿verdad? Muy bien. Gabriela ya participó. Vamos a darle la última oportunidad. Si no, no le dejan las oportunidades a los demás compañeros. Yo sé que están pendientes de querer hablar.
Gracias, licenciada. Pues fíjese que yo tengo dos opiniones. La primera es al momento de automatizar los procesos de la producción del producto, se necesitaría menos personas para la elaboración del mismo. Entonces ahí podría haber como que una baja de mano de obra. Y la otra sería invertir en la mano de obra o capacitarlos para que no cometan errores, para que no sea un costo más, porque al momento de que las personas no están bien capacitadas, cometen muchos errores. Entonces eso genera costos también al final, ¿verdad? Bien interesante. Y la automatización es interesante, sumamente interesante. Vean, ahora ustedes llaman a un lugar, cualquier lugar que ustedes llamen, y te contesta una recepcionista virtual. Me llamo fulana de tal y yo lo voy a ayudar, díganme cuáles son sus preguntas, si usted desea tener esto, empiezan. Y ella empieza a dirigir, ¿verdad? Si es cuenta corriente, por favor, marque 1. Si usted quiere hablar a compras, marque 2. Ahí es una automatización, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de la automatización? ¿Qué problema verían ustedes en la automatización? Orlando, dejémosle capacidad a los demás compañeros. Licenciado, buenas tardes. ¿Podría ser el mantenimiento que se le tendría que dar a la misma? Muy bien, podría ser uno de los... Eso sería uno de los factores que tendríamos que evaluar antes de la contratación. Pero muy interesante tu acotación, Víctor. Andrea Valle, por favor. Sí, Branchelic, pues yo considero que la falta de interacción con los clientes, ¿verdad? La falta de personalización al momento de ofrecer los servicios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Vinicio Ramírez. Gracias, Andrea. Pues yo diría que todo tendría que estar automatizado, Lic. Todos los procesos automatizados en todas las líneas. Pero ahí en la automatización hay una situación que tenemos que verla desde el punto de vista administrativo financiero. ¿Qué será? ¿El presupuesto? Más o menos. Les digo, el costo de la inversión. La automatización, interesante, excelente. Yo no estoy en contra de la tecnología, aunque a veces la tecnología desplaza a muchas personas, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos debemos de estar constantemente, si no a la par de la tecnología, por lo menos dentro de la media, ¿verdad? Muy bien. La automatización requiere una inversión muy alta. Entonces, antes de hacer una automatización, podríamos regresar a las dos cuestiones que presentó Gaby. O automatizo o capacito a las personas. Ella dice para que no cometan tantos errores. Dentro de producción vamos a aprender un término que se llama desperdicio de materia prima, ¿verdad? Entonces, y aparte de los errores que se cometen, ¿verdad? Dentro de la producción. Entonces, eso es lo que tenemos que, evaluar bien, ¿verdad? Bueno, interesante la forma en cómo le dimos un vistazo a lo que era el costeo, ¿verdad? Y es importante, lo primero que ustedes tienen que hacer en una empresa es ir y evaluar los costos. Yo estuve trabajando con una empresa y la persona me decía, mire, licenciado, yo no conozco mucho de administración, pero usted ayúdeme. Bueno, entonces empecé a platicar con él, empecé a indagar y un día llegó, pero furioso. Mire, me dijo, yo ya estoy cansado, me dijo. Tengo como 100,000 quetzales, me dijo, invertidos, ya no recuerdo la cantidad, pero vámonos a 100,000 quetzales, era una cantidad grande. En viáticos y no sé qué hago, todos los días autorizo 10, 15, 20,000 quetzales de viáticos, me dice, y no sé qué está pasando. Entonces empezó a investigar y todo el asunto, ¿no? ¿Qué si la gente le da los viáticos, no lo liquidaba? Le dije yo, usted está perdiendo dos cosas ahí. Le dije, una, no le está viendo las facturas a tiempo, usted no está perdiendo IVA. Dos, sus registros no van actualizados.
¿verdad? Pero lo más interesante de todo es que él, dentro de los costos, tomaba únicamente el salario de las personas. ¿Y qué pasa con las prestaciones laborales, Legio? ¿Acaso usted no en julio le va a pagar a los empleados bono 14 y en diciembre no le va a pagar un aguinaldo? Y algunos, cuando no habían trabajo, los mandaba de vacaciones, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. La evaluación de los costos, ¿sí? Ver qué es lo que realmente se está, cómo lo estamos produciendo y qué costos estamos realizando para poder obtener la información a tiempo y poder sacar una evaluación práctica y segura de cuántos son nuestros costos. Por eso, fíjense bien, dentro de la planificación de control y utilidades, nosotros primero lo que tenemos que hacer antes de planificar es saber cuáles son los costos. Aquí el libro nos da una cantidad de información muy interesante, pero lo más importante es costear. Vinicio, ¿querías preguntar algo? No, Lick. No, bueno, perdón. Tenías ahí levantada la mano, entonces. Muy bien, entonces pongamos atención a eso. Este es un consejo que se los doy yo para su vida profesional. Eso no van a encontrar ustedes en ningún libro. Lo primero que hay que hacer es costear y evaluar ese costo. Si ustedes están bien, tienen bien controlados sus costos, o por lo menos tienen una noción de dónde estamos gastando, vamos a poder obtener información para luego después poderla aplicar con un costeo ya bien realizado y poder identificar dónde podemos reducir o dónde hay alternativas para poder incrementar tal vez a veces algunos costos, porque se puede hacer, ¿verdad? Debemos sacar un poquito más y esto. O sea, hay un análisis bien completo de ese costeo para que después podamos planificar. Y luego hacemos la planificación en base a los costos. ¿Por qué? Nuestros costos más nuestros gastos contra el precio de venta nos va a dar definitivamente nuestras utilidades. Y es ahí donde tenemos que manejar las utilidades y decir, bueno, sí, vamos a incrementar o probablemente estamos ganando el 10% y estamos ganando el 3% o el 4%. ¿Verdad? Entonces es bien importante tener esa información, los costos. ¿Por qué muchas empresas no habían puesto el reparto a domicilio? Porque era un costo adicional. Era un costo adicional, ¿verdad? Ahora, pues derivado de la pandemia, hasta nosotros los usuarios hemos salido afectados, ¿verdad? Porque hay lugares donde no hay, ellos no dan la distribución a domicilio gratis. Entonces tenemos que, bueno, mire, que me lo traiga Globo, que me lo traiga Uber, que me lo traiga Hugo, pero ellos nos van a cobrar un costo adicional, que a la larga también no lo podríamos evaluar. Les voy a comentar una anécdota. Hoy precisamente fui yo a la zona 1 porque hay un lugar donde nos gusta comprar comida. Y bueno, pues va uno en su carro, el tiempo, gasolina. Y cuando llegué al lugar me di cuenta que ellos tienen reparto a domicilio. Y le pregunté más o menos cuánto era el costo y si llegaban al área donde yo vivo. Y me dijeron que sí, tenía un costo de 20 quetzales. Yo como usuario lo evalué y lo vi desde mi punto de vista. Yo prefiero pagar los 20 quetzales que me lo van a dejar aquí en mi casa que tener que ir hasta allá luchando con el tráfico. Aquí por mi casa están haciendo un paso de nivel, entonces ustedes ya se imaginan lo lindo que se pone el tráfico, ¿verdad? Y fui al mediodía y los camiones iban. Bueno, son cosas que uno debe de evaluar. Entonces nosotros debemos de considerar hasta para hacer nuestras propias compras qué nos interesa más ahora, ¿verdad? Y ver esa situación de costos y ver cómo se puede disminuir. Ahora les hablaba con respecto al gasto administrativo. El gasto administrativo, pues básicamente es uno de los principales problemas de todas las empresas. Y les explico por qué. El gasto administrativo no genera ingresos. Al contrario,
El gasto administrativo es un costo que tenemos que lidiar con él. Y si ustedes, por ejemplo, están en el área de sistemas, en el sistema administrativo, en el área administrativa, en el área financiera, en el área de recursos humanos, ustedes son un costo para la empresa. Un costo que no se ve que genere, ¿verdad? Porque ahí de inicio no me dejará mentir, podrá decir, mire, yo tengo automatizado, tengo la mejor fibra óptica, tengo un buen servidor, todo está al día, pero eso no va a generar mayores ingresos. Entonces, el costo administrativo es el primero que regularmente las empresas empiezan a cortar. Y pongan atención, en el momento que ustedes tienen que tomar una decisión, va a ser el costo que más les va a afectar, por lo tanto va a ser el costo que ustedes van a siempre a disminuir. Entonces, el consejo es que cuando ya estemos trabajando en el área, cuando ya tengamos que tomar decisiones sobre cómo evaluar ese costo, nosotros lo que vamos a hacer es ver que nuestro costo administrativo se mantenga así como un costo fijo. Si lo determinamos en cierta cantidad, que no se pase de esa cantidad, ¿verdad? Porque es el que más rápido se puede incrementar. El gasto de venta regularmente va amarrado al nivel de ventas y se va a disminuir de acuerdo al volumen de ventas. Sí, ahorita. Fíjense bien, a mayor ventas, el costo de ventas disminuye. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo más unidades, entonces ese costo que teníamos por las ventas va a ir disminuyendo. A menor ventas, el costo de ventas se va a incrementar. Nosotros vamos a tener que estar pagando, por ejemplo, alquiler de la sala de ventas, energía eléctrica de la sala de ventas, seguro de la sala de ventas, sueldos a vendedores, muchas veces, ¿verdad? Pero de todos modos, no están vendiendo lo que nosotros estamos deseando o lo que las metas están alcanzando. Y es ahí donde empieza a recortarse, ¿verdad? Se escucha ruido, dice Juanito. Bueno, vamos a ver ahorita si no es en el micrófono el que está fallando. Muy bien. Entonces, ese es uno de los factores que nosotros debemos de estar considerando tanto en los costos, ¿verdad? El costo y cómo lo vamos a trabajar en base a la planificación. Estar evaluando ese control que debemos de tener para poder siempre, pues, entregándole al inversionista una utilidad. Los inversionistas nos van a decir, mire, ¿será que hago tal cosa? No, a ellos lo que les va a interesar es que ustedes le traen utilidad. Que mire, que fíjese que un camión nos lo robaron en tal lugar, ellos no le van a preguntar si usted ya le cobró el seguro, si no le cobró el seguro, y que si el piloto iba en estado de ebriedad. No, lo que quieren es obtener siempre su ganancia, ¿verdad? Y esa es parte del trabajo de nosotros, presentar utilidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una buena planificación, a través de un buen control y siempre cuidando las utilidades, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a esto, jóvenes? ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, le voy a ceder ahorita el micrófono al licenciado César un ratito para que él les explique la formación de grupos, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Con relación a los grupos, les comento, ya tenemos los listados no oficiales, pero sí ya están completos. Ustedes son 60 personas inscritas. Entonces necesito que empiecen a realizar o formar grupos de 6 personas. Por favor, me mandan un listado. Les voy a dejar en el chat el correo donde me lo pueden enviar. En el listado necesito su nombre completo, número de carnet, correo electrónico y solamente esos 3 aspectos: nombre completo, número de carnet y correo electrónico, para tener comunicación con ustedes. Los grupos se van a formar por afinidad, porque así lo decidieron ustedes. Las últimas clases lo dijeron que por afinidad. Entonces me imagino que la mayoría se conoce.
Entonces pueden formarlos a partir de ahorita. El listado lo necesito para el día miércoles, por favor, o a más tardar el día viernes. Sí, Vinicio. Buenas noches, licenciado. Yo la verdad no conozco a ninguno de los que están ahorita en la clase y para mí sería mejor que, bueno, mi sugerencia que ustedes hicieran los grupos, para mí, porque yo no conozco a nadie. Entonces, ¿cómo voy a contactar yo a las demás personas, verdad? Sí, ahí sí te comprendo, pero eso fue lo que estuvimos hablando con ustedes la última clase y la mayoría optó por afinidad. Entonces, no sé cómo desean ustedes en este momento. Pues yo estuve el viernes en la clase y no se habló nada de eso, o yo llegué tarde, pero yo me recuerdo que no. Y no habían hablado. Hagamos algo, César, vamos a hacer algo. Sí. Los grupos, o sea, aquí hay gente que se conoce. Hay gente que viene ahorita en el semestre, entonces, por favor, los que se conozcan, formen sus grupos. Los que no entraron en ningún grupo, los unificamos nosotros, así lo podríamos hacer. Porque es probable que muchos, pues, no se conozcan porque vienen sacando el curso y van a más adelantados, y algunos ya vienen ya en el curso desde el semestre anterior o cosas por el estilo, entonces ya se conocen. Entonces, para no caer en que nosotros los ubiquemos a todos, mejor hagamos los primeros por afinidad y los que queden, pues no me gustaría usar esta palabra, pero voy a tener que usarla, sobrantes, hacemos los grupos. ¿Les parece? Porque si preguntamos y todos dijeron por afinidad, o por lo menos los que contestaron, ¿verdad? No les puedo decir todos, porque la mayoría contestó que por afinidad. Yo entiendo porque pues a veces uno viene como que un poquito ahí retrasado, a veces no controla a la demás gente o va muy adelantado, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. No te preocupes, Vinicio, te vamos a buscar compañeros. Gracias, Lick, muy amable. Entonces, por favor, los que se conozcan, que ya tienen su grupo y cosas por el estilo, armen su grupo. 6, así. No queremos grupos de 5, no queremos grupos de 4, que somos 3, que somos 2, no. 6. Si son grupos que, mire, que yo aquí solo nosotros conocemos 4, pero nosotros vamos a asignar otros 2 compañeros ahí con ustedes. Así lo vamos a hacer. Yo estaba hablando con un alumno de ingeniería. El sábado, precisamente, estoy platicando con él. Es mi amiguito. Y entonces me decía que él, mira, fíjate que en la universidad nos asignan. Yo lo siento un poquito así como dictar, bueno, se llama, fulano, no. Lo dejo en afinidad. Muchos lo dejamos en afinidad y luego los que no tienen compañeros se unifican con los que no. ¿De acuerdo? Esa es la forma que considero que sea más correcta. No sé si están de acuerdo todos. Así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo los demás? Así está bien. Después. Correcto, Lick. De acuerdo, pues entonces hagámoslo así y que los compañeros que se conozcan, que formen sus grupos, y los que no se conocen, pues ahí se van a conocer en el camino, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, yo llegué con un par de compañeros. Uno conocí en la práctica del área integrada, y otro que yo tenía que casualmente habíamos trabajado juntos. Y después me junté con otro compañero ahí, empezamos a platicar, congeniamos en mucha información y todo el asunto. Y me dijo, mira, nosotros somos tres, vemos grupo, formamos un grupo, ahí fuimos formando grupo. El asunto, lo que les quiero contar es que esto fue en el 5º semestre. Y de ahí hicimos un grupo tan afín que 3 estamos graduados con 15 días de diferencia. Y el otro se graduó con un año después, y el otro ya no se graduó. Y una compañera que se lo soñó después, ya tampoco ya no se graduó. Pero de un grupo de 7, nos graduamos 4. ¿Verdad? Vamos a ver. Así, 4 estamos graduados. 4 estamos graduados y tuve la oportunidad de estudiar la segunda licenciatura con otro de mis compañeros también de
de ese mismo grupo. Entonces, es interesante que vamos conociendo gente y vean ustedes que ahí se van acoplando a las necesidades. Muy bien, jóvenes. ¿Algún punto, algo que no haya quedado claro de lo que acabo de explicar? Yo espero terminar el día miércoles con el capítulo 2 y 3. Y la otra semana estaríamos programando, la otra semana podríamos programar una prueba corta, ¿verdad? Y yo sí creo que la otra semana, ya que sería febrero, estaríamos iniciando con, nos tocaría el 1 de febrero y el 3 y el 5, ya con la parte práctica, ¿de acuerdo? Tengo unos mensajes en el chat, ahorita los voy a ver, jóvenes, que no me da tiempo de leerlos. Vamos a ver, aquí me quedé. Solo una cosita, licenciado, perdón. Sí, licenciado César, por favor. Compañero Rogelio Ardeano, ¿estará ahorita en la sesión? Por favor. Sí, Dick, sí estoy en la sesión. Sí. Ok. Compañero, fíjese que usted tiene un pequeño problema. Usted no aparece en la base de datos que tiene coordinación. No sé si usted realizó ya debidamente su inscripción. Fíjese que ya le hablé al licenciado, el licenciado Hernández, pero fíjese que no, a mí no me deja ingresar. Entonces, no me deja asignarme, entonces dijo él, por lo menos esperen una semana para ver qué se puede hacer, dijo, y tal vez ya después, cuando ya hayan, como que dijo él, que como que tienen tomado el área de registro y estadística, algo así me dijo él, que esperar un tiempecito, amigo. Ajá. Sí. Está bien. Bueno, esas son instrucciones del licenciado Hernández. Entonces, por favor, me escribe al correo que adjunté en el chat, me escribe su nombre completo y número de carnet, porque yo creo que usted solicitó para poderse unir al grupo de Facebook, pero no lo he aceptado porque no estaba listado. Vaya, muchas gracias, licenciado. Por favor, entonces me escribe, por favor, y me manda su teléfono. Gracias. Y algo bien importante que acaba de comentar ahorita el licenciado Ceseña es que pues tenemos ahí la instrucción de que los que están inscritos, no estamos dejando a nadie afuera, por supuesto, ¿verdad? No es ese el objetivo, no se vayan a sentir mal, compañero Rogelio, no es que no lo queramos en el grupo o en clase, sino lo que queremos es que quede realmente asignado ahorita. Les comento, en los semestres anteriores hubieron compañeros que no quedaron asignados a los salones, pues andaban ahí viendo dónde los asignaban, y fue un relajo. Yo me enteré, pues, nosotros, los que estuvieron conmigo el semestre anterior, sí nos percatamos de que todos estuvieran asignados. Hace un año, que más o menos que fue cuando empezó los cursos virtuales, sí tuvimos problemas. Yo les había comentado que había encontrado exámenes de personas que no estaban conmigo, ¿verdad? Entonces hay que buscar, mire, a los compañeros catedráticos, decirle, mire, este estudiante está con usted, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos. No se vaya a sentir mal, compañero Rogelio, al contrario, estamos preocupados para que todos, por favor, estén dentro del grupo, dentro de la clase y estén asignados. Ese es nuestro objetivo. Si hay alguien más que podamos identificar, yo ahorita, porque ustedes se dieron cuenta que hasta interrumpí la clase para darle acceso al compañero, no se debería de estar dando eso ya no deberíamos estar dando acceso, porque por eso el licenciado Ceseña se tomó el trabajo el fin de semana de organizar eso, precisamente. Compañero Rogelio, de todos modos, revise si con la dirección de correo electrónico que se está asignando es con la que se quiere entrar a la clase, porque ahí a veces es donde hay problema. ¿Okay? Vale, muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra situación? El licenciado Ceseña, ¿algún comentario? ¿Algo que nos quisiera comentar?
Pues no, licenciado, por el momento sí no. Solamente les dejé mi correo a los compañeros para que me manden el listado de integrantes de cada grupo, por favor. Y los compañeros que no tengan grupo, igualmente me escriben y yo con mucho gusto les puedo buscar un grupo. Muy bien, sí, eso también podríamos hacer, ¿verdad? Escriben ahí al licenciado y él ahí al azar los va a asignar en un grupo. Tratemos de trabajar en equipo, jóvenes, por favor, ¿sí? A los que se les va a asignar, tratemos de trabajar en equipo. Y los que se les vaya a sumar, compañeros, traten de trabajar en equipo, ¿sí? Desde ahorita demuestren que son buenos administradores. No se vayan a estar ahí, no, que bueno, sé quién es y que no sé, no. Recuérdense, cuando uno llega a trabajar a un lugar, no escoge a sus compañeros, ¿va? Yo quiero tener aquí a mi compañera o aquel compañero que esté conmigo. No, uno llega a trabajar y ahí se encuentra con las personas que están trabajando allá, ¿verdad? Muy bien. ¿Christopher, algún comentario? Disculpe, con referencia a la prueba corta, ¿tenemos algún capítulo de dónde estudiar o será, imagino será teórica? Sí. Pues todavía estamos ahí, vamos a platicar hoy precisamente con el licenciado para ver cómo lo vamos a realizar. No se preocupen todavía, ahí les vamos a avisar con tiempo. Y definitivamente creo que va a ser la otra semana para que el fin de semana tengan ustedes ahí para poder repasar, ¿de acuerdo? No se preocupen por eso. Licenciados, Ceseña, mandaron un mensaje al chat de docentes, ahí se le puede echar un vistacito. Sí, ahorita estaba revisando eso. Bueno. Muy bien, compañeros, si no tenemos ningún otro comentario, entonces, por favor, nos vemos el día miércoles y ya vamos a empezar nuevamente con el capítulo 3, vamos a terminar ahí un poquito la teoría. Por favor, sí quiero la participación de todos, no de los mismos, por favor, participemos. Miren, con sus comentarios contribuyen, ¿sí? Aquí ningún comentario es malo. Si alguien se equivoca, nos sirve para hacer la corrección. Eso no es problema, todos nos equivocamos en la vida. O sea, yo no nací aprendiendo y por lo tanto, yo sé que a veces decimos, mire, se me ocurrió tal cosa, perfecto, tal vez estamos un poquito desorientados, pero lo orientamos ahí. Y nos sirve para apoyar a los otros compañeros que a veces no preguntan y les gusta quedarse con la duda. Bueno, muy bien, jóvenes, nos estamos viendo el día miércoles. Este viernes no tenemos clases, así que pueden irse de rumba. Solo, por favor, ahí está el teléfono, el licenciado Ceseña, y él les pasa a mí el dato donde van a estar para llegar. Será cierto, Está bien, jóvenes. Nos estamos viendo el miércoles. Les deseo a todos una feliz noche y nosotros los vamos dejando que tenemos que entrar al otro curso, ¿de acuerdo? Cuídense. Buenas noches, Lick. Buenas noches para todos. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Muy buenas.